Buenos días, muchachos, buenos días. Vamos a continuar con la clase, ¿verdad? De historia de México, que nos corresponde ver el tema el día de hoy, que es los gobiernos liberales y su proyecto nacional. Es un tema tan importante, pero pues habla acerca de la transformación de los proyectos y la nacionalidad en cada uno. Gobiernos liberales y su proyecto nacional. Entonces, a esto nos enfocamos a la parte que nos corresponde ver en historia de México. Les comparto lo que vamos a analizar. Es un tema sencillo, corto, pero pues tenemos que trabajar contra eso, ¿verdad? Pues bienvenidos al Centro Escolar Quimpal, ¿verdad? Historia de México 2, tercera secundaria, los gobiernos liberales y su proyecto nacional. El gobierno liberal y su proyecto nacional se enfoca a lo siguiente. Dice aquí, con el final de la intervención francesa y el imperio de Maximiliano, Benito Juárez y su gabinete recuperaron el control de todo el territorio nacional y comenzó un periodo que se conoce como República Restauradora o Triunfante. Abarca los gobiernos de Benito Juárez y desde 1867 a 1872 y de Sebastián Lerdo de Tejada de 1872 a 1876 hasta la llegada de Porfirio Díaz a la silla presidencial. El triunfo del gobierno jurista asignó y significó no solo una contundente declaración de soberanías ante las potencias coloniales, también el fin de las disputas entre liberales y conservadores, que marcaron los primeros años de vida independiente de nuestro país. En estos años se consolidó la separación de la Iglesia y el Estado para constituir una sociedad laica regulada por las leyes liberales de la Reforma y asignada en la Constitución de 1857. Pues acá dice, Benito Juárez falleció en junio de 1872. Ante esta situación, toda la responsabilidad recae en Sebastián Lerdo Tejada, ya que era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y en noviembre de dicho año ocupó de manera la forma al puesto, de manera formal, el puesto de la presidencia de la República. Ante las siguientes elecciones, Porfirio Díaz se proclamó como el plan de Tustepec para impedir que el héroe de Tejada se reeligiera. El porfiriato, en poco tiempo de celebrarse las elecciones empezaron las rivalidades. Porfirio Díaz empezaba a ver como malos ojos el poder que tenía Benito Juárez, en la que siguió con la línea liberal en el ámbito económico, pero en lo político se implementó un fuerte e indestructible centralismo que duró más de 30 años. La derrota del Segundo Imperio marcó el inicio de una larga etapa de la que el país estuvo dominado por el republicanismo liberal, cuyos representantes de la presidencia fueron Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. En 1877 se invitó el preceptor revolucionario y religió por primera vez de reforma continua. Inició su tercer periodo de gobierno en 1828, lo que dio inicio al porfiriato, que fue Porfirio Díaz. En 1867 llegó al triunfo el grupo liberal para determinar un gobierno republicano bajo la guía del federalismo, y a partir de entonces, con la ayuda de Estados Unidos de América y los acuerdos determinados para otorgar ese apoyo, México empezó un rumbo político bien definido. Desde 1867 hasta la caída del régimen porfiriano, defendieron la soberanía nacional con el valor irrenunciable. Se regieron con base a la Constitución de 1857, aunque procuraron fortalecer el gobierno federal frente a los poderes regionales y al poder ejecutivo frente al legislativo. Consiguieron también la consolidación del gobierno republicano, mantuvieron el principio de la separación entre la Iglesia y el Estado y la aplicación de las leyes de reforma.
La parte del liberalismo abarca que era el apoyo para los hacendados y dueños de minas y de industrias, quienes habían visto crecer sus fortunas. Buscaron consolidar a la nación y difundir el nacionalismo, lo que se alcanzó con la sucesión de gobiernos liberales que permitieron que se gestara y considerara a la nación patria. ¿Por qué se debió la victoria? Se debió el apoyo de amplios sectores de la sociedad mexicana, ya que se unieron los liberales porque rechazaban la intervención francesa al gobierno del emperador extranjero. El triunfo definitivo de los liberales se marcó gracias a la derrota del Segundo Imperio, esto en 1867. Gracias a este, en México se rigieron los principios de la Constitución de 1857 y las leyes de reforma. Las intervenciones extranjeras también tuvieron un papel muy importante en nuestra colonización y en la parte de nuestro país. Después de una guerra de independencia entre los liberales y los conservadores, México requería estabilidad en muchos ámbitos para las inversiones extranjeras. Volvieron a considerar a México como un lugar en donde invertir, pero eso se veía como algo muy lejano debido a la situación que seguía nuestro país. En 1858 y 1871, Benito Juárez se reeligió 2 veces en términos constitucionales, hasta que la muerte cortó su permanencia al frente de la República en 1862. Le sucedió en el cargo Sebastián Lerdo de Tejada, que se reeligió a su vez en 1826. Porfirio Díaz optó por el recurso de pronunciamiento armado y finalmente llegó a la presidencia con el lema no reelección en 1877. En 1867, Juárez resultó electo presidente constitucional. Con eso se revocó al Congreso y la Suprema Corte. Juárez reanudó la construcción del ferrocarril que uniría a la Ciudad de México con Veracruz. En 1867 promulgó una ley de instrucción para el sistema de escuelas públicas y en 1868 entró en funciones la Escuela Nacional Preparatoria en 1871. Se obtuvo la reelección para otro periodo presidencial. De esta forma, ¿verdad? Es como nosotros hemos analizado las expansiones que tiene este poder y llegando a la presidencia estos personajes. Todo esto es acerca, ¿verdad? Que fallece las presidencias de Benito Juárez y también se toma la Suprema Corte de Justicia, que era el encargado de propiciar esta parte. La República, como Sebastián Lerdo, Benito Juárez y Porfirio Díaz, con la parte que llegó al triunfo sobre los liberales y los conservadores, buscando la legislación, consiguiendo la posesión de un gobierno federal republicano, pero sobre todo, ¿verdad?, manteniendo el liberalismo como el apoyo de los hacendados y dueños de minas y de industrias quienes habían visto crecer sus grandes fortunas. Todo esto se buscó también consolidar la nación y difundir el nacionalismo, lo que se alcanzó en la sucesión de gobiernos liberales que permitieron que se gastara y se gestara la consolidación de una nación patria, es decir, se buscaba argumentos excepcionales. Acá en el libro, se los comparto para que ustedes tengan, dice, los gobiernos de Juárez y Lerdo de Tejada intentaron terminar con los años de guerra y crisis económica, por lo que se ocuparon de incentivar la inversión tanto nacional como extranjera, en especial de Estados Unidos de América, además del comercio, por lo que construyeron caminos, líneas, telégrafos, las líneas ferroviarias, que se inauguró en 1873, fundamentalmente para el transporte de pasajes y mercancías de Veracruz a Ciudad de México. Construir la infraestructura necesaria para el país en ese periodo fue muy complicada debido al deterioro económico nacional que estaba pasando en nuestro país. Golpeado por años de guerra y conflictos políticos, lo que la misión de fundar un banco nacional que emitiera monedas para todo el país no se concretó. Dice aquí
¿sí? Que en estos años de apoyo del proyecto Educación Pública en 1867 se declaró obligatoria en la educación elemental, aunque pasaría décadas antes de contar con escuelas suficientes para todo el país. Pero ya se había declarado que la educación debe ser algo obligatorio a un nivel elemental. Juárez consideró fundamental incluir a los indígenas en el proyecto nacional con obligaciones y derechos como cualquier ciudadano y acceso a la educación. Para muchos historiadores, el periodo de la República Restaurada significa el final de modo de vida novohispano, que está determinado por la Iglesia y las leyes liberales. Limitaron la influencia de la Iglesia y la vida de las personas en las decisiones del gobierno. Es decir, que el gobierno ya tenía que separar la Iglesia del Estado, porque todas las decisiones que tomaba la Iglesia tenía que ser acatada por los gobiernos, tanto estatal como federal. Entonces ellos no querían seguir trabajando de esta manera y es cuando crean, ¿sí?, la abolición, ¿sí?, o el vínculo de la parte de Estado-Iglesia. Entonces acá dice que la restauración de la República y el porfiriato que vimos en la clase anterior, pues él buscaba los principios de la economía, el desarrollo económico y las consecuencias sociales que tenía México en finales del siglo XIX y principios del XX. Este tema con la restauración de la República y el gobierno liberal que viene haciendo ahorita su proyecto nacional, nos dice que tiene que consolidarse para transformar una vida diaria y plena en todo momento, pero sobre todo buscar la finalidad de la intervención francesa al imperio de nosotros. Tengan en cuenta que Maximiliano de Habsburgo fue una parte clave e importante para la independencia de nuestro país y sobre todo que también tuvo la intervención, ¿sí?, de la corona europea. Todo esto, pues Benito Juárez García crea la ley de reforma, las constituciones, que nos ayuda a seguir adelante y eso nos ayuda a poner un poco de freno, ¿sí?, que siempre sea los europeos que vengan a conquistar las cosas que nos corresponden. A raíz de esto, pues su mano derecha en ese entonces de Benito Juárez era el encargado, ¿verdad?, de Sebastián Lerdo de Tejada, que era el encargado principal del gabinete, ¿sí?, de todo esto. Pero, ¿qué pasa? Siendo uno de los ministros más importantes de la nación, pues él pasa a ocupar, al momento que muere Benito Juárez, pasa a ocupar la silla presidencial y tenía otras ideas. Las ideas que él tenía, el candidato que seguía de oposición, el candidato que seguía a la presidencia, pues era Porfirio Díaz, que tampoco estaba de acuerdo con todas las iniciativas que buscaba Sebastián Lerdo de Tejada y pues crea también una ley de Tacubaya, donde esa ley dice la abolición del reglamento de la restauración o la parte que nos corresponde sobre la reelección popular, que nada más decía que solo podía ser presidente de la República una vez, ¿sí?, nada más y no varias. Entonces, él lo que buscaba, él cuando llega Porfirio Díaz al poder, crea otra ley, las leyes de Comonfort y todo eso, donde pues ahí dice que los presidentes pueden ser ya reelectos cuantas veces sea necesario. Por esa razón, Porfirio Díaz
tarda en el poder 30 años en salirse del poder mexicano. ¿Por qué? Por todo lo que había hecho, por todos los argumentos. Porfirio Díaz era una persona que buscaba argumentos clave para poder seguir avanzando con su propia gente. La paz porfiriana es parte fundamental de todo eso. ¿Por qué se llama la paz porfiriana? Porque por ciertos años de la conquista y por ciertos años de renovación de nuestro país sufrimos, se perdió varias extensiones territoriales y sobre todo se perdieron muchas vidas. Al llegar Porfirio Díaz al poder, como dice acá, él declara la paz porfiriana, donde se acaban las guerras, se acaban muchas cosas por un determinado tiempo, mientras el país se restauraba o el país recuperaba tanto que había perdido, no solo en la población, sino en la parte económica. Más adelante, ¿verdad? Con el afán de tener todo a su mano y con el afán de tener siempre la transformación y un pie adelante de sus gobiernos, pues crea también por la envidia, por toda la codicia, ¿verdad? Crea un banco en la República Mexicana para poder saber si va a ser redituable todo lo que voy a poner en esto. Por déficit, como su nombre lo indica, pues es la falta de la cantidad de dinero que un Estado necesita recuperar. Y en Equenera, pues son las haciendas que se dedicaban a la producción del enequén, que nuestro Estado, ¿verdad? Era la parte de la economía más importante de Yucatán, que era el enequén, nosotros llamábamos oro verde. Y varias haciendas que había en la República Mexicana, pues buscaban esa comercialización constante en el crecimiento de la economía. Las primeras vías ferroviarias que tuvimos en México fue de Veracruz a la Ciudad de México, que por ahí mandaban todos los productos, por ahí mandaban todos los alimentos y creaban esta transformación. Pues acá menciona también que fue la inversión extranjera quien realmente, ¿verdad?, trae los ferrocarriles en nuestro país antes del siglo XIX, que fue parte fundamental, y de esta razón se llama la restauración de la República y el porfiriato, el tema, los gobiernos liberales y su proyecto nacional, seguido de la paz porfiriana y el centralismo de poder, aunado a reorganización del erario público, crecimiento económico e inversión extranjera. Y por último, ¿verdad?, el surgimiento de la clase obrera y las nuevas medidas urbanas sobre la transformación de las rebeliones rurales, pronunciamiento, leva y bandolerismo, que es la parte que nos dice que va creciendo la iniciativa de nuestro país. Y más adelante vamos a ver ya a ciencia cierta lo que son los ferrocarriles y la transformación del país y del paisaje. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que en Historia Universal nos dice y queda claro que México tuvo su evolución cuando llegó la revolución industrial. Cuando llegó la revolución industrial trajo grandes elementos como las máquinas de vapor, trajo el ferrocarril, como menciona acá, que es parte de la vida, ¿sí? Y crea empresas transnacionales para la solución y la ayuda de todo esto. Entonces, esta es la parte que nos correspondía analizar, ver si el tema es un tema sencillo, si no es gran cosa para indagar más, si hay mucha información, solo que aquí el libro nos permite este pequeño relato y vamos a ir buscando más informaciones acerca de todo esto. Con muchachos, la verdad, conocer la política, la inestabilidad, la economía, la cultura de nuestro país es mucho más complicado, pero seguro de conocer. ¿Por qué motivo? Porque hay muchas cosas que hasta el día de hoy, ¿verdad?, no ha salido a la luz pública. Nosotros sabemos de historia porque mi papá me contó, mi mamá me contó, mis abuelos me contaron, o porque lo leí en un documental de internet, o lo leí en unos libros que hay mucha información en los libros que en internet sobre estas cosas. Entonces, acá buscaba la transformación
liberal y un proyecto nacional, así como el escudo nacional se convirtió en uno de los principales símbolos de la República Mexicana, pues también, ¿verdad?, tuvo grandes transformaciones y ahorita ustedes ven una bandera nacional con el águila que está de esta forma, no era años anteriores esa misma águila, fue cambiando de posición el águila hasta que buscaron uno que le agradara, si bien a la nacionalidad. Bueno, muchachos, pues esta es la parte que nos corresponde analizar, ver sobre todo la transformación de un gobierno liberal y sobre todo algo nacional. Aquí en el libro tengo varias páginas donde ustedes pueden consultar el catálogo completo del Museo Nacional del Arte, que abarca una colección muy grande de pinturas mexicanas del siglo XIX. En el siguiente enlace, ¿sí? Dice, es un enlace que tiene acá el libro que nos menciona todo esto, que dice toda la forma, cómo fue completándose por medio de dibujos la transformación de nuestro país. Sí es bonito analizarlo, sí es bonito ver, pero el gobierno liberal y su proyecto nacional era eso, buscar una transformación para nuestro país, buscar y abarcar los gobiernos que sean necesarios para un gran final, y la intervención francesa en el imperio de Maximiliano, pues nos ayudó a incrementar unas cosas. A raíz de todo esto, ¿verdad?, se da la transformación de una política democrática, representativa y federal. De ahí abarca todo este argumento esencial. También menciona aquí que la llegada de esto fue parte fundamental de la transformación, la política de todas las circunstancias y consecuencias que ha tenido nuestra cultura y nuestra política. Bueno, muchachos, pues esto ha sido la parte que nos corresponde analizar y ver acerca de historia de México, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a ver? Es lo único que vamos a analizar, ¿verdad? Por aquí lo vi, por aquí lo vi. No perdí. No es este, es... Realismo, pues vamos a mirar la victoria. Aquí está. Dice, el triunfo definitivo de los liberales se marcó gracias a la derrota del Segundo Imperio hasta 1867. Gracias a esto, en México se regieron los principios de la Constitución de 1857 y las leyes de reforma. Este acetato, por favor, cópienlo, que sí es importante que lo tengan en su libreta. Sí, del tema, pues son los gobiernos liberales y su proyecto nacional. Cópienlo, por favor.
¿Qué vas a hacer, Berta, los días? Ya, maestro. Ok. Pues muchachos, pues esto es la parte, ¿verdad?, que nos corresponde analizar y ver acerca de los gobiernos liberales y su proyecto nacional. Bueno, muchachos, de esta forma terminamos la clase, ¿verdad? Sí fue sencillo porque pues es mucha información, pero la verdad siento que va a ser no mucho más bla, 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 bla. Y mejor agarramos lo esencial de todo eso. Bueno, muchachos, pues damos por terminado la clase del día de hoy de Historia de México. Estamos al pendiente entonces para ver qué sigue, ¿verdad? Y nos vemos hasta la siguiente clase que es mañana o creo que es el jueves. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, otro detalle, muchachos. Creo que el día de hoy, no me acuerdo muy bien. Sí, ayer no tenía corriente en la casa, no pude poner las actividades que había que entregar el día de hoy. No sé si haya información o haya en historia. Si hay actividades que hay que entregar hoy, ustedes nada más la realizan. Al rato creo la página, la tarea, para que me la suban mañana o me la suben el jueves. No importa. ¿Estamos bien? Nada más que las hagan para que lo tengan pendiente y nada más solo así es subirlas. Hoy creo esa actividad, eso creo las tareas. Voy a checar muy bien qué materia hay. Las creo, te las envío y a ustedes nada más las suben. ¿Estamos bien? No se desesperen, ayer no pude hacer nada, porque pues no tenía corriente y como a las 9 de la noche llegó, no tenía caso que yo les ponga ya las actividades, porque pues ya era muy tarde, no era la hora tampoco ni adecuada. Entonces muchas veces a rato las creo, las tareas, si hay que entregar hoy, pues las entregamos mañana o el jueves, nada más es subirlo. ¿Estamos bien? Pues nada más es ese punto que había que analizar, muchachos, y pues si no hay otro pendiente, pues nos pasamos a retirar para que puedan descansar un poquito, despapilarse un poquito y que pues ya tomar su siguiente clase o la que les haga falta. Bueno, muchachos, pues estamos al pendiente, gracias por su tiempo y nos vemos hasta el jueves, si no estoy mal. Luego.